tan preciosa, y no tanto porque quizás esté un poquito soleado afuera, sino porque se necesitan más mañanas como esta, ¿verdad? Donde nos entreguemos en el ayuno, en la oración, bajo el poder del Espíritu Santo. Muchos a veces creemos que esto de ayuno y estas cosas se trata de venir a ayunar para la próxima vez que nos pongamos a predicar en un fuego, que se caiga la gente y no quedemos parados. Esto se trata de humillar nuestra alma delante de la presencia de Dios. A través de la Biblia, los ayunos y las cosas siempre fueron para humillación. Cuando Jonás le habló a Nínive, el rey de Nínive habló al pueblo completo y hasta las vacas la pusieron a ayunar. Imagínense eso, pues. Unas vacas vestidas de saco allí, porque una semana entera el rey anunció que del recién nacido toda carne iba a ayunar 7 días. Fíjense, 7 días. Yo veo 2 o 3 que me están mirando como un pollo aquí de la mano. Sí, yo veo 2 o 3 que me están mirando cruzados hasta rápido para que se acabe esto. Pero aguántese un poquito ahí, que mientras más, ¿verdad?, ayunan, mientras más es su tiempo con Dios, su tiempo de ayuno, más le está diciendo a Dios que necesita de Él delante de su presencia. No para poder, no para que tenga un fuego más, una unción triple más que Eliseo, ¿verdad? Sino para decirle, te necesito cada día en mi vida, te necesito, y por más que yo venga al templo y levantes mis manos, afuera es que nos conocemos, en verdad. Y ahí es que vemos a través de la vida secular y las cosas, como, ¿verdad? Dios va actuando y nos vamos dando cuenta de que quizás no actuamos aún en miradas, en pensamientos de la manera que tenemos que actuar, y ahí es cuando reconocemos y decimos, oh, pero ya yo no me parezco el que estaba en el domingo levantando la mano santa al cielo, ¿verdad que sí? Y por eso le derramamos el alma delante de la presencia de Dios y oramos por las almas perdidas, por los que no reconocen, para que Dios traiga personas al rebaño. Yo no sé cuánto perciben el Espíritu, que Dios está cambiando líderes, Dios está removiendo algo en el Espíritu, Dios está, Él está, la Biblia de los Hechos dice que el Señor cada día añadía a los que habían de ser salvos. En otras palabras, ellos no tenían que ir a buscar gente, sino que ellos mismos, el Señor lo traía, y cuando escuchaban la palabra, dice que creían. Entonces, mire, yo estaba en el típico el otro día, y es tanto así que el Señor va a comenzar a traer los que son salvos. Mientras más usted ayuna, mientras más usted habla, ¿verdad que sí? Estaba en el típico el otro día, y de repente viene un joven que nunca lo había visto jamás en mi vida, y mientras yo ordenaba, aún me interrumpió lo que yo estaba ordenando para decirme que si yo vivía en Lynn. Y yo le dije, yo no vivo en Lynn. Me dice, oh, yo vengo de New Jersey, no conozco a nadie por aquí. Y yo le dije, pero qué bueno. Y después me estaba diciendo que se había metido unos cuantos problemas y que había salido de allá, pero que él arregla música y busca trabajo y que sé yo qué, tipo 21 años por ahí. O sea, Dios está mandando personas a que ya ni siquiera tenemos que hablarle, sino que pone la gracia para que vaya donde nosotros. Y ahí, ¿verdad? Y así se mueve Dios. Estamos trabajando, y no me gusta meter mucha presión a la gente para que venga al templo, sino que el mismo Espíritu le toque. Tengo un problema, que es que se me seca mucho la boca a veces cuando estoy hablando. Un poquito de agua por aquí. Gracias, siervo. Santo es. Y aunque no cogemos, ¿verdad?, los ayunos para poder, ¿cuántos creen que el poder viene automáticamente? Dice en el libro de Marcos, allí dice en el libro de Marcos que los discípulos intentaron sacar un demonio, y mientras oraban, no podía salir el demonio. Después vino Jesús por allá y el demonio corrió donde este hombre que brillaba en el Espíritu, y le dijeron, no me atormente antes de tiempo. Y después de que pasó todo esto y Jesús sacó el demonio, los discípulos le preguntaron, ¿y por qué no pudimos nosotros echar fuera este demonio específicamente? Ya hemos echado muchos demonios antes, ya hemos
desasido con medio pueblo endemoniado y espíritus inmundos, pero este específico, ¿por qué no podemos sacarle? Y Jesús le contestó y le dijo, porque hay géneros, hay unos principados en los aires, hay unos principados, hay unos demonios, ¿verdad?, específicos que tienen cierto tipo de rango en el reino de las tinieblas. ¿Dónde están? Aleluya. Los que saben pelear en contra del diablo, los que saben pelear en el nombre de Jesús. Dijo, hay ciertos géneros, ciertos rangos que no salen, no es porque tú vivas en santidad, no es porque tú vivas en obediencia, es que no salen sino con ayuno y oración. Y por eso yo entiendo y creo que Dios está moviendo principados en los aires. Dios está removiendo montañas que quizás alguien ha dicho, pero el ministerio ha estado estancado tanto tiempo, pero como que la iglesia no crece, y vienen y se van, y vienen y se van. Llegó el tiempo de remover todos los principados de estanque en el nombre de Jesús. Hay gente que va a comenzar a llegar, hay gente que va a comenzar, sí, porque hay veces que venimos al templo, estamos aquí, se paró alguien, hay gente que tiene mucho tiempo sentado en la banca, que aún a esto Dios va a comenzar a estimular y van a decir, pastor, yo quiero coger una parte, yo quiero, aleluya, traer un mensaje un día. Hay gente que se van a estimular, y si no lo estimula Dios, entonces lo vamos a estimular nosotros, ¿verdad que sí? Porque ya basta de que el pastor tenga que venir con 2 o 3 todo el tiempo los martes. Van a comenzar a surgir, pastor, ayunos, cultos de oración en las casas para que se vean comprometidos a venir al templo. Hay gente que se queda por quedarse, pero el Espíritu de Dios va a comenzar a hacer cosas diferentes, y yo lo creo de una manera. Amén. Aleluya, poderoso Jesús. Gloria a Dios. Jesucristo, eres el Señor, eres el Señor. Aleluya. Hay veces que no creemos cuando Dios habla en nuestras vidas, cuando Dios viene estimulando y dice, los que andaban en la carne van a andar en el Espíritu, y como que lo oímos, pero como que no creemos. Dios le dijo a Abraham, sal afuera y cuenta las estrellas, y allí él le dijo, oh, ¿las puedes contar? No las puedo contar. Bueno, pues así será tu generación. Y mientras él le decía esto, dice que su esposa, para él tener una generación tan grande, tiene que tener hijos e hijas. Pero mientras Dios le daba esta visión, quizás Abraham creyó, y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Pero mientras todo esto sucedía, había un pequeño detalle que era imposible para Abraham creer esto. Él creía porque se le reconoce como el padre de la fe, pero había un pequeño detalle, y era que era difícil creer esta palabra Sara. Mientras Dios le decía, cuenta las estrellas y así será tu generación, Sara no podía concebir hijos. A veces que Dios habla en nuestras vidas y nos preguntamos, pero tú me vas a dar una generación, tú me vas a dar un ministerio hace tanto tiempo, pero mi condición humana no me permite hacer eso. ¿Cómo es posible que pueda pasar eso? Sara no podía tener hijos todavía, y él me está hablando a mí de que yo voy a tener una generación tan grande, pero me está cogiendo el pelo. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida del cristiano. Dios viene hablando, al punto de que Sara no creía tanto lo que Dios le iba a decir, que ella quiso ayudar a Dios de una manera u otra. Porque entonces dijo, bueno, pues si Él te dijo eso, vamos entonces a que tú tengas un hijo con la criada de nosotros, porque yo no puedo dar a luz. Y quiso ayudar a Dios, y tuvo hijo Abraham con la criada. Pero después llegaron unos ángeles a hablar con Abraham, y mientras ella escuchaba atrás del árbol, le decían los ángeles a Abraham, y le decían, oh, tu hija Sara, tu esposa Sara, y hermana también, era su hermana, va a concebir hijo. Y mientras ella escuchaba, ella dice que se rió. O sea, los ángeles hablaban y todavía Sara estaba riéndose por allá atrás porque estaba brechando. ¿Cuántos hay? Muchos brechones aquí. Sí, porque no creyó la palabra y se rió. Y esto se trata de creer. La palabra que Dios me daba para este día era que Dios va a abrir camino donde ya tú piensas que no hay camino. Hay gente que está estancada y se piensa
piensan, ya yo tengo 15, 20 años en el templo y siempre sucede lo mismo, siempre caigo en la misma prueba, siempre me parece que ya Dios no va a cumplir lo que me prometió, pero Dios trae una palabra poderosa, porque a mí me ministraba, y yo sé que estoy seguro, si me ministraba a mí también le va a ministrar a usted, y es que Dios va a abrir camino de donde tú piensas que ya no hay camino. Vaya conmigo al libro de Éxodo 14, verso 3. Versos 3. Y dice la palabra: porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Verso 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo de Dios, que abra el entendimiento, Dios del cielo, para que esta palabra caiga en corazones, Dios del cielo, blandos, Espíritu Santo de Dios, y podamos entender tu palabra y entender lo que tú, Dios mío, nos quieres hablar conforme a la necesidad del pueblo. En el nombre de Jesucristo de Nazareno. Dios venía hablándome, me venía haciendo sentir en el corazón como Él, ¿verdad?, viene abriendo camino desde hace un tiempo, aunque parece que no se vea, ¿verdad? Dios viene abriendo camino. Hay veces que llegamos a un camino sin fin y decimos, se acabó esto aquí, pero en lo sobrenatural el camino sigue. Lo que pasa es que muchas veces con el ojo usual, con el ojo humano, no podemos verlo. El pueblo de Israel, a causa de su desobediencia, duró mucho tiempo dando vueltas allí en el desierto, y daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas, y a veces por causa de la desobediencia nosotros también nos ponemos, ¿verdad?, en un estado de rebeldía delante de la presencia de Dios, y muchas veces no nos deja avanzar aquello que Dios tiene prometido para con nosotros, y al punto de que nos cansamos en el camino y decimos, ya yo no quiero seguir más en la iglesia, ya yo no quiero seguir más, me desanimo, no voy a los cultos de oración, no respaldo las actividades de la iglesia, no respaldo los eventos de la iglesia ya más, porque me he desanimado en el camino, ya yo no quiero seguir a causa de mi propia desobediencia. Pero como no lo entiendo así, pienso que es que ya Dios no tiene planes conmigo. Dios simplemente está esperando que tú te humilles delante de su presencia, y ahí cuando tú piensas que no hay camino, Él va a abrir camino. Mi alma adora al que vive. El pueblo de Israel se encontró en cierto momento en una desesperación, porque dice aquí, donde Dios le prometió a Moisés, ahí todos creyeron. Cuando Dios nos promete y nos habla, ahí todos creemos. Pues vamos a una campaña y Dios nos habla y venimos bajo un fuego, pero cuando pasan las semanas nos olvidamos de la palabra y también dudamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Moisés creyó y le dijo al pueblo, y estaban todos contentos, y el pueblo se quejaba y le decía, no nos saque de aquí, porque yo mejor le sirvo a Faraón que irme a morir al desierto. Alabado sea el nombre de Jesús. Y él le dijo, no, Dios me habló y me dijo que esto y esto y esto iba a acontecer. Y aún el pueblo de Israel había una gloria tan grande allí. El pueblo de Israel,
el mismo Dios iba delante de ellos con nube de fuego y una nube de fuego por la noche y una nube, ¿verdad? Columna de nube. Y una columna de nube por el día. Y ellos estaban acostumbrados a tanta gloria. Hay veces que venimos al templo y hay iglesias que ni siquiera se siente la presencia de Dios, pero cuando venimos a una iglesia que sí se siente la presencia de Dios, lo menospreciamos y nos acostumbramos a cierto tipo de gloria. Ellos estaban andando con el mismo Dios, veían la columna de fuego y aún así se quejaban. Y mientras caminaban en el desierto le decían a Moisés todavía: yo sé que tú nos dijiste que Dios te habló, pero a esto no sacaste. Y Dios venía con codornizas y todas estas cosas y los mantenía en medio del desierto y todos querían comer y todos querían aún hasta guardar para el otro día y se regocijaban allí de todo el pan, el maná del cielo que Dios le daba, pero cuando pasaba algo negativo, como que ellos se veían en desesperación, volvían y le preguntaban lo mismo a Moisés y le decían: a eso nos sacaste aquí para morir en el desierto, te dijimos que mejor nos hubieras dejado allá en servidumbre al faraón. Hay gente que está tan acostumbrado a tanta gloria que se quiere quedar en su casa los cultos de oraciones, se quiere quedar en su casa los domingos y dicen: hoy me duele el pie, yo no voy para allá, hoy no tengo ray, yo no voy para allá. Pero cuando es para el trabajo, entonces buscamos las maneras y movemos cielos y tierra para llegar, porque sabe que hay un beneficio en el trabajo. Muchas veces nada más queremos ir a los sitios que nos dan beneficios. Si hay profetas en la iglesia, bueno, hoy voy porque quiero un beneficio. Y esto sucedía con el pueblo de Israel y por eso duraron tanto tiempo dando vuelta en el desierto. Pero yo creo que a través de los ayunos y a través de las oraciones, a través de la búsqueda, alabado sea el nombre de Jesús, a través del envolvimiento de todos aquí, alabado sea el nombre de Jesús, Dios va a comenzar a poner la sinceridad y la integridad de corazón en cada uno de nosotros, al punto de que Él va a provocar que se abra camino. Alabado sea el nombre de Jesús. Estaba buscando 2 o 3 fotos, aleluya, en la computadora ahorita, porque mientras yo estudiaba, vamos a aprender hasta un poquito de anatomía aquí para lo que se olvidó en la escuela, aleluya. A los que les gusta la ciencia y esas cosas. Y mientras estudiaba esta cosa, una vez Dios me habló y me dijo: así voy a hacer con muchas personas. Y lo quiero traer porque el Espíritu me inquietó a traer esta palabra hoy, porque yo entiendo que va a abrir camino, aleluya, a los que están estancados. Va a abrir camino a tu prueba, va a abrir camino en todas las cosas que tú te mantenías estancada y no hacían que tu ministerio crezca, y lo que tú te le quejabas a Dios, Dios va a abrir camino ya de donde no hay camino. Es necesario que entiendan esto, porque de aquí salió la palabra cuando yo estudiaba estas cosas, aleluya. ¿Se puede apagar? Y no se preocupe, que yo no voy a hablar de célula ni de esas cosas, solamente algo para que te entienda más o menos de lo que yo vengo hablando. El sistema vascular, ¿verdad que sí? Sabemos y entendemos que sin la sangre no podemos vivir. Es necesario tener sangre en el cuerpo para poder vivir. Es necesario que la sangre siga fluyendo continuamente para poder vivir, para que el cuerpo se desintoxique y haga todo este tipo de cosas. Y aquí lo que le presento es un humano y cómo el sistema vascular funciona. Vemos aquí el corazón y todas las líneas rojas, es el sistema sanguíneo de las arterias, y la azul es las venas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se ven en las manos y dicen: pero vean que esta vena como azul? Es porque le falta oxígeno y cambia de color. Pero solamente todos los rojos aquí son las arterias, ¿verdad que sí? Comienza con la aorta y hay una arteria principal que baja por todo el cuerpo y se divide, y hay muchas ramas que se dividen en cada órgano y en cada tejido del cuerpo, porque de esta manera podemos, ¿verdad? Oxigenarnos. La sangre contiene tantos contenidos y nutrientes que sin esto no podemos vivir. Entonces, ¿para qué funcionan las arterias? Que es la parte roja aquí, es cuando el corazón pompea la sangre con presión, toda esta sangre oxigenada que ya ha salido de los pulmones, por eso respiramos, y allí se extravían y hacen intercambios de oxígeno
y todas estas cosas. Entonces, cuando llega al corazón, el corazón viene y pompea la sangre. Y esta sangre comienza a correr por aquí y le da oxígeno a todas estas arterias que vemos aquí en la parte roja. Y al estas arterias venir en la parte roja, ¿verdad que sí? Y se desenlazan en el cuerpo entero, en las camas capilares al final y diferentes tipos de procesos que pasan. Entonces entra a lo que es la parte azul. Y de esta manera, estas son las venas. Las rojas son las arterias, las azules son las venas. Y las venas, la función de las venas es traer toda la sangre que fue oxigenada, ¿verdad que sí? Y fue distribuida por el cuerpo. Las venas lo que hacen, se encargan entonces de traerla para atrás al corazón, para que de ahí vuelva a pasar por los pulmones, se reoxige, ¿verdad? Coja oxígeno nuevamente y vuelva a pasar el mismo círculo, ¿verdad que sí? Entonces vemos las arterias que están rojas, están llenas de oxígeno y producen y llevan allí todos los nutrientes, todos los tejidos del cuerpo, órganos y todo lo demás. Y entonces vemos lo azul, a donde quiera que hay, eso es como si fuera un highway, una avenida en una ciudad, ¿verdad que sí? Vamos viajando en el highway y hay un camino, pero a donde quiera que hay un camino para ir, hay otro para venir, porque cuando la sangre va tiene que regresar, o de lo contrario no hay camino, ¿verdad que sí? No piensen que es que le estoy enseñando anatomía, que solamente les quiero explicar y quiero que entiendan lo que Dios está hablando. Pero hay diferentes cosas que suceden en esta vía sanguínea. Y es que como en todo hay obstáculos, hay enfermedades, hay cosas. Hay una enfermedad que se llama aterosclerosis, que estas son cosas que bolas de grasa a causa de la grasa que comemos, a causa de todas las cosas. Por eso es bueno ayunarlas, aleluya, para que descanse un poquito el sistema. Y toda esta grasa y todo este colesterol desde temprana edad, mientras más comes, se van formando entre medio de estas venas aquí, que son un círculo redondo por dentro. Se van formando capas y diferentes cosas y diferentes contenidos que van disminuyendo el flujo sanguíneo. Y a veces cuando esto pasa en el corazón, por eso es que mucha gente dice que tiene un infarto al corazón, y es porque una pequeña bola de esa grasa que se va formando en las dos paredes dentro de la vena. Entonces a veces que con la presión de la sangre pasando por ahí se dispara un pedacito de eso, y cuando llega a una de las venas diminutas, entonces bloquea el sanguíneo. Por eso es que a veces tenemos coágulos de sangre y necesitamos diferentes tipos de intervención. Cuando estos coágulos de sangre o estas plaquetas que son una defensa del cuerpo, cuando puede pasar intrínsecamente y extrínsecamente. Si nos cortamos, inmediatamente el cuerpo comienza a mandar hormonas por la sangre, unas plaquetas, son platelets en inglés, ¿verdad? Que comienzan a invadir esta herida del lado adentro para que no siga sangrando, y forman un coágulo de sangre para que no esté de sangre por la herida. Pero hay veces que cuando es intrínsecamente por dentro, que no hay herida exterior, solamente que se disparó un coágulo de esto, estos coágulos diminutos comienzan a surgir por todas, y entonces como son tan diminutos no se quedan estancados en las partes más gordas de las venas, sino que cuando van llegando a la cabeza o donde sea una de las extremidades, entonces en las venas pequeñas comienza, y mientras va flotando, ya esto se le llama, cuando está flotando dentro de las venas, se llama un émbolos, y se convierte en un trombos, una trombosis, cuando agarra y se estanca en una de las venas diminutas. Y cuando se forma una trombosis, ya cuando se quedó estancada, sea en una de estas venas aquí o en una de estas, si es un poquito más grande el coágulo, ¿verdad que sí? Que se quedó estancado, entonces ya no viene más fluido sanguíneo, sea una de las extremidades, donde quiera que se quedó, ya no pasa sangre por ahí. ¿Y qué pasa cuando no llega oxígeno, no llegan ciertos nutrientes al tejido? Comienza a morir, comienza a tener una hambre de oxígeno y de esos nutrientes, que lo que comienza es a cambiar de color. Si usted viene y se agarra el dedo bien fuerte aquí, usted ve que comienza a cambiar de color, y eventualmente ni siquiera siente si lo deja mucho tiempo, y es porque usted está bloqueando el fluido sanguíneo, y aunque entre un poquito de sangre, quizás
no está entrando la suficiente para mantenerlo en circulación. Quizás no mueras de una vez, pero cuando se bloquea completamente, entonces este tejido comienza a morir, porque ya no le está entrando más fluido sanguíneo, no le está entrando más oxígeno, ya no le está entrando lo que necesita para sobrevivir. Mientras yo estudiaba estas cosas, me puede poner la próxima foto. Mientras yo, estudiaba estas cosas, el Espíritu, aleluya, hablaba a mi corazón de una manera poderosa y me dice así, hay gente que están en mi templo, que tienen coágulos, aleluya, pero están muriendo, ya están, aleluya, que se sienten que le falta el aire dentro del templo, le falta que le siente, ¿verdad?, el oxígeno, y dicen, ¿dónde tú estás? ¿Dónde está el oxígeno que siempre me entraba? ¿Dónde están los nutrientes que yo sentía de tu presencia? Y estamos, aleluya, en la iglesia, pero como que venimos y no sentimos nada, aleluya, pero comenzamos a cuestionar al punto de que muchas veces comenzamos a morir espiritualmente. Y diferentes cirugías intervencionales o procedimientos intervencionales se le pueden hacer cuando hay un coágulo en algún sitio. Cuando, por ejemplo, pasa en la cabeza, hay infartos que son hemorraicos. En otras palabras, es que hay una ruptura dentro de la vena y se desangra internamente. Es un hemorraico. Y tal lo que es uno es químico. Eso es cuando sucede exactamente lo que yo le estoy explicando aquí. En una de las venas de la cabeza, de las arterias de la cabeza, sucede esto, que se queda estancado aquí y no puede, usted ve que falta un pedazo rojo aquí porque no está fluyendo el flujo sanguíneo. Y cuando sucede en la cabeza, por eso comienzan las células a morirse, 2 millones de células por segundo, y por eso hay que atacarlo de rápido, por eso hay que llevarlo a la emergencia rápidamente. Pero hay una hormona que el cuerpo comienza a soltar, y ese que se llama tengo que pensar en español porque esta cosa lo aprendí en inglés, no sé qué es Tissue Plasminogen Activator, es un activador plasmógeno tisular, ¿verdad que sí? Es una hormona que cuando ve algo que no es del cuerpo, lo reconoce como algo extranjero dentro del cuerpo y comienza a atacarlo con esta hormona para disolverlo. Pero hay veces que son plaquetas de grasa que no se disuelven simplemente con este tipo de defensa en el cuerpo, y entonces ahí es donde vienen los procedimientos intervencionales, cuando hay que meterle catéteres bien finos por ahí y sacarlo para que comience otra vez a volver el flujo sanguíneo. Pero lo que me llama la atención de todo esto era cuando el Espíritu me hablaba y cuando había un trombos aquí que ya quizá no de esos que no se pueden sanar ni siquiera con cirugía intervencional ni ninguna de estas cosas. Y es que cuando hay un trombo aquí, hay otra defensa que el cuerpo tiene, que fue lo que llamó la atención a mi vida de una manera poderosa, impactó ayer cuando yo estaba estudiando de esto, y yo dije, yo voy al baño porque me tocó la presencia del Espíritu, y era que Dios me mostraba, ¿verdad que sí? Mientras yo estaba explicando estas cosas, vemos aquí como hay un estanque, aquí hay un trombos aquí que no deja pasar el flujo sanguíneo, pero hay veces que en una desesperación el flujo sanguíneo que está de este lado, que no puede pasar porque viene en esta dirección, comienza a pedir, yo tengo hambre, yo tengo hambre, yo tengo hambre, y comienza a soltar unas hormonas que de una manera u otra llegan a este lado y le dicen, oye, si no actúas rápido me voy a morir. Y estas hormonas de este lado comienzan a comunicarse con este lado y comienzan, yo tengo hambre, yo tengo hambre. Y el cuerpo dice, wow, yo no te puedo dejar morir, yo te voy a mandar refugio. Y cuando había solamente un solo camino y estaba bloqueado, ya a veces así cuando decimos que ya yo no tengo camino porque era lo único que yo veía, el cuerpo y las venas y las arterias comienzan a decir, yo te voy a mandar refugio, y comienzan a tirarles unas arterias
que se llaman colaterales y comienzan, aleluya, esto no existían antes, está de los lados aquí, pero de la desesperación de este tipo aquí, de este lado del tejido, comenzó este lado a soltarle un refuerzo para conectarlo con el otro lado. Ahora el flujo sanguíneo puede comenzar, ¿verdad?, a fluir de estas colaterales de este lado aquí, y comienza una colateral por aquí y dice gracias, 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 y comienza la otra colateral por aquí y dice, y de donde había un solo camino gordo, ahora hay muchos caminos diminutos que se conectan al otro lado, y decimos, viste que llegamos a tu refugio, llegamos allí a darte lo que necesitabas para vivir. Y esto era lo que Dios me hablaba a mí. Hay mucha gente, alabado sea el nombre de Jesús, que hace mucho tiempo murió y como nada más veía un camino, piensa que ya no va a levantarse en su ministerio, piensa que ya no va a seguir caminando, piensa que ya no había más camino, porque así como Abraham y su esposa pensaron, alabado sea el nombre de Jesús, voy a tener muchas cosas, pero tú no puedes dar a la luz, ¿y ahora qué hago? Así como el pueblo de Israel estaba en el desierto y vieron al faraón y todo su ejército viniendo, y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Ahora sí se armó, ya no hay más camino. Entonces Dios cumple su palabra, porque en el momento del estanque, en el momento de la desesperación, comienza Dios a abrir caminos a la deriva que tú no veías en antes, y de ahí Dios va a comenzar a hacer cosas poderosas en tu vida, porque mientras humanamente vemos solamente un camino, espiritualmente siempre hay más caminos. Yes, amén. Yo puedo decirte algo, y es que yo veo en los